desde el 2008 al 2023, el déficit de las empresas del Estado se multiplicó por 5 en términos reales. Cada vez le cuesta más al pueblo argentino sostener las empresas públicas. El año pasado se gastó más del 1% del PBI para cubrir el déficit de las empresas públicas. A continuación, tiene la palabra el diputado Santiago Santurio. Muchas gracias, presidente. 6 meses de discusión de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Creo que pocas veces en el Congreso se ha tenido un debate tan profundo, tan largo, con tanta participación, tanto de los legisladores de ambas cámaras como del Poder Ejecutivo. Recordamos las audiencias de enero de distintos funcionarios que vinieron a defender y a explicar la propuesta del proyecto de ley bases e incluso a responder preguntas sobre la gestión del gobierno, porque fue bastante más amplio que simplemente defender el proyecto que en ese momento era más extenso, era más ambicioso. Y después de 6 meses nos encontramos en el día de hoy con este proyecto, con modificaciones que recibió tanto durante la discusión en comisión, en el recinto de la media sanción que dimos en diputados y luego en la revisión que realizó el Senado también tuvo modificaciones y hoy vamos a aceptar esas modificaciones. Cuando hablamos de la autoría del proyecto, sin lugar a dudas, esto es fruto de un gran acuerdo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo con una idea profunda, porque tenemos que entender que los acuerdos son medios, no fines. Los acuerdos son medios para obtener un fin. ¿Cuál es el fin que nosotros nos propusimos en campaña y desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre? Defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los argentinos. Eso es lo no negociable, eso es lo no renunciable. Ese es el norte que el presidente planteó el 10 de diciembre y por el cual se propuso esta ley. Pero entendemos que es necesario tener los instrumentos, los medios, los acuerdos para dar seguridad jurídica, para que el rumbo sea sostenido en el tiempo y sobre todo también hay 2 cosas importantes, el rumbo y la velocidad. Entendemos que durante 6 meses, sin ninguna ley, los índices macroeconómicos han mostrado que el camino que se tomó es el correcto, con aumento de reservas, con una fuerte baja en la inflación, con una disminución en el riesgo país. Empieza a haber una confianza en la Argentina como hacía mucho tiempo no había. Falta mucho todavía, pero el camino es el correcto y esperamos que esta ley no solo confirme el rumbo, sino que nos permita ir más rápido. ¿Y cuáles son los grandes acuerdos que están detrás de este proyecto de ley, que lo fundamentan? El primer gran acuerdo es el Estado no puede gastar más de lo que recauda. El superávit fiscal y financiero es la piedra angular que nosotros sostenemos para la salida de la Argentina, para el crecimiento. Veníamos de un modelo deficitario que lo que hacía era financiarse a través de deuda, de emisión monetaria o de impuestos. La inflación es fruto de la emisión monetaria y esa emisión monetaria es causa del déficit. ¿Y qué ocurría con esa emisión monetaria? Se escondía esa plata debajo de la alfombra del Banco Central, pagando grandes intereses por arriba de la inflación a los bancos. Eso lo que hacía era que no hubiera crédito privado. Al no haber crédito privado no había inversión, al no haber inversión no habría producción, al no haber producción no se generaba trabajo. Al no generarse trabajo genuino, este problema se iba agravando ¿con qué? Con más pobreza, con más desigualdad y lo que nos vino arrastrando a esta situación. Las soluciones que se fueron dando fue aumento del empleo público. Durante 12 años se aumentó un 35% el empleo público sin que el Estado mejorara ninguno de los servicios que prestaba. ¿A costa de qué? De que se redujera el sector privado, tanto en cantidad de empresas como en empleados. Eso que pone en riesgo el sistema previsional. Con lo cual, ¿cuál es la propuesta? ¿Por qué nosotros entendemos que es bueno lo que va a pasar hoy? Es un día histórico para la Argentina y no hay que tener miedo de decirlo. Porque este superávit
lo que va a hacer es una responsabilidad tanto del gobierno nacional, y esperamos que los gobernadores así lo acompañen y entiendan que el superávit tiene que ser la piedra angular de todos los gobiernos. No podemos gastar más plata de la que se recauda. Bajar la inflación, que los bancos se dediquen a prestar plata a los privados, no al Estado. Por eso es que nosotros proponemos, dentro de esta ley, hay declaraciones de emergencia que lo que tiene que ver esto es para agilizar las medidas que tiene que tomar el gobierno, que no son amplias, tienen una base, tienen principios y tienen un objeto. El objeto es volver más eficiente al Estado, mejorar su funcionamiento, reducir la sobredimensión de la estructura del Estado, que lo único que hace es generar más presión fiscal. La presión fiscal nos vuelve al momento cero del problema, que es el déficit. Las privatizaciones, cuando nosotros proponemos privatizar, entendemos que lo hacemos desde el 2008 al 2023, el déficit de las empresas del Estado se multiplicó por 5 en términos reales. Cada vez le cuesta más al pueblo argentino sostener las empresas públicas. El año pasado se gastó más del 1% del PBI para cubrir el déficit de las empresas públicas. Una Argentina que sufre graves problemas de pobreza y sobre todo de pobreza infantil, no nos podemos dar este lujo. Una reforma del Estado para entender que el empleo público no es un premio al político, no es un premio al partido que ganó. Los empleados públicos cumplen una función que es ser servidores públicos. Por eso también un cambio en la matriz del derecho administrativo y del proceso administrativo del Estado. La eficiencia burocrática, el silencio administrativo, que lo que hace es que el burócrata, que tiene una responsabilidad de responderle al ciudadano que quiere emprender, tenga plazos a cumplir, y si no se cumplen esos plazos, haya medidas disciplinarias, como lo tiene el ciudadano también que no cumple. Es fundamental entender esto, que el silencio administrativo sea a favor del ciudadano cuando esto sea necesario, porque es un derecho que no puede seguir esperando. Dentro de la reforma del Estado, nosotros nos basamos en este básico principio: somos servidores públicos. Primero es el privado, la razón del Estado es subsidiaria, la riqueza la va a generar el privado. Uno tiene que garantizar, agilizar y dar seguridad. Todo el resto, lo que entorpezca, como dice un diputado amigo, es burocracia. Y esto es lo que nosotros proponemos con la ley Bases. Promoción del empleo registrado. La necesidad de esto está a las claras. No se ha generado empleo genuino. Solamente ha aumentado el empleo público. Pensar que no es necesaria una modernización del sistema laboral es pensar que no hace cambio en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay algunos que están salvados, que están dentro de ese régimen, que la verdad que es bastante pobre, porque encima hoy un empleado que trabaja en el sistema formal está siendo pobre, o sea, la necesidad es muy grande de reforma. Ahora eso no se va a hacer de otra forma que no sea liberando las fuerzas productivas, generando incentivos para la producción, y por eso es que esto tiene que venir atado de un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Argentina necesita inversión. La única manera que haya crecimiento genuino, sostenible en el tiempo, es que haya inversión. Que esa inversión genera producción, esa producción genera trabajo, ese trabajo genuino es un círculo virtuoso de un modelo distinto al que se venía dando. Un modelo que buscaba generar empleo a través del empleo público, pensaba bajar la inflación a través de controles, pensaba regular el balance del Banco Central emitiendo una moneda sin ningún tipo de respaldo. Ese fue un problema que venimos arrastrando y que nos llevó a esta situación, y por eso ahora nosotros entendemos que es necesaria esta ley, es conveniente esta ley y esperamos que sea aprobada. Lo mismo ocurre con distintos sectores del país, muy importantes, el sector energético. Tenemos recursos que equivalen a 13 veces el PBI. Es un sector
que es superavitario de 7.000 millones de dólares y hacia 2030 podría ser 4 veces más. Hay que generar inversión, hay que generar condiciones para que se invierta, para que se crezca en este sector. Lo mismo la minería. Estamos llenos de recursos no explotados. Tener los recursos no alcanza para decir que somos un país rico si no podemos y no sabemos cómo explotar estos recursos. Que se entienda, de nada sirve que nosotros, si no extraemos y no vendemos estos recursos, no nos enriquecen. Por eso con esta ley esperamos estar exportando para el 2030 más de 12.000 millones de dólares. Son estimaciones, hoy estamos en 4.000 millones anuales. Chile, que está al lado nuestro, exporta 15 veces más. Tenemos minerales como el cobre, litio, oro, plata. Es necesario que nosotros mejoremos las condiciones de la minería, aprovechemos la oportunidad que se presenta para la Argentina en el mundo. Tenemos las condiciones, tenemos la materia prima. Lo que hay hoy es un gran acuerdo de distintos sectores políticos, confirmando el rumbo que votó el pueblo argentino el día de noviembre. Comenzó un gobierno el 10 de diciembre y esperamos que hoy esta ley Bases y Puntos de Partida sea el comienzo de un cambio en la Argentina, avalado por el Congreso, por ambas cámaras, y que de una vez por todas en la Argentina sea un país próspero que defienda la vida, la libertad y la propiedad privada de todos los argentinos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Santiago Santurio.